Gracias, Señor Jesús. Te damos en esta mañana por tus bendiciones, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos permites una vez más iniciar esta semana leyendo tu palabra, Señor, teniendo conciencia de que tú nos hablas a través de ella. Guíanos, Señor, en esta hora de lectura, que tu Espíritu Santo nos permita comprender claramente lo que leamos, Señor, y aplicarlo también a nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo número 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos en la Biblia, conocida como la Biblia del oso. Concluida la disputa principal, da exhortaciones acomodadas a la doctrina dicha, mostrando qué obras, oficio y diligencia ha de tener el que es del pueblo de Dios en Cristo, con lo cual se muestre de verdad haber participado de la gracia en él. Así que, hermanos, ruegos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestra ánima, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a todos los que están entre vosotros, que no sepan más de lo que conviene saber, mas que sepan con templanza cada uno conforme a la medida de la fe que Dios le repartió. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en el Cristo, mas cada uno los unos miembros de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, o profecía conforme a la regla de la fe, o ministerio en servir, o el que enseña en la doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte en simplicidad, el que preside en solicitud y el que hace misericordia en alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amando la caridad de la hermandad los unos para con los otros, previniéndoos con honra los unos a los otros, en la solicitud no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los bajos. No seáis prudentes en vuestra propia opinión, no pagando a nadie mal por mal, procurando lo bueno no solo delante de Dios, más aún delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto es en vosotros, teniendo paz con todos los hombres, no defendiéndoos a vosotros mismos, amados, antes dar lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así, antes, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. De la obediencia al público magistrado y de su autoridad y de la obligación en que le son todas fuertes de gentes, prosigue en la exhortación, en la caridad y a representar a Cristo en toda la vida. Toda ánima sea sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí.
Porque los magistrados no son temerosos al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno y habrás alabanza de ella. Porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no sin causa trae el cuchillo. Porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le seáis sujetos, no solamente por el castigo, mas aún por la conciencia. Porque por esto le pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad pues a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino que os améis unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se comprende sumariamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creyamos. La noche ha pasado y el día ha llegado. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en banqueterías y borracherías, no en lechos y desvergüenzas, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesús, el Cristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Compone algunas discordias y malos juicios que debía de haber entre los que habían creído de los judíos y de los gentiles acerca del común uso de las viandas, el bien enseñado uso de su libertad con nacimiento de gracia, mas sin escándalo del hermano aún no tan bien enseñado. El no tan bien enseñado refrene el juicio para con el hermano y remita al Señor cuyo es. Sobre todo la caridad se entretenga. Al enfermo en la fe sobrellevar, no en contiendas de disputas. Aunque alguno cree que se ha de comer de todas cosas, otro enfermo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas el siervo ajeno? Por su Señor está en pie o cae, y si cae a afirmarse que poderoso es Dios para afirmarlo. Ítem, alguno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hágalo para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo haga a sí mismo para el Señor. El que come, coma para el Señor, por lo cual haga gracias a Dios, y el que no come, no coma para el Señor y haga gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.
que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque el Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para enseñorearse así de los muertos como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Porque Cristo está vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos a los otros, antes juzgar más de que no pongáis tropezón al hermano o escándalo. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que Él nada hay inmundo, mas aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, a aquel es inmunda. Empero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad, no eches a perder con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. Así que no sea blasfemado vuestro bien, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve al Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es el hombre que como con escándalo. Bueno es no conocer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea enfermo. Tú tienes fe, tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo por sí mismo con lo que aprueba. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado porque no comió por fe. Y todo lo que no sale de fe es pecado. Prosigue la misma exhortación, repite la suma de la disputa, es a saber, el pueblo de Dios es fundado sobre el conocimiento de Cristo, recogido de judíos y gentiles igualmente, aunque a los judíos el Cristo en alguna manera era debido por la promesa, a los gentiles es comunicado por misericordia. Excúsase modestamente de la amonestación escrita, etc. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien a la edificación. Porque el Cristo no se agradó a sí mismo, antes, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestro enseñamiento fueron escritas para que por el padecer y por la consolación de las Escrituras hallamos esperanza. Mas el Dios del padecer y de la consolación os dé entre vosotros, seáis unánimes según el Cristo Jesús, para que concordes a una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevaos los unos de los otros, como también el Cristo nos llevó para gloria de Dios. Digo pues que el Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas de los padres, pero que la gente glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré a ti entre las gentes y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentes con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todas las gentes y magnificadlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Jesé y el que se levantará a regir las gentes esperarán en él. Y el Dios de esperanza os hincha de todo gozo y paz, creyendo para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo.
Empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que por vosotros mismos estáis llenos de caridad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestar los unos a los otros. Mas heos escrito, hermanos, en parte osadamente, como amonestando por la gracia que de Dios me es dada por ser ministro de Jesús, el Cristo, en la gente, sacrificado el Evangelio de Dios para que la ofrenda de la gente sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así que tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús para con Dios. Porque no osaría hablar alguna cosa que el Cristo no haya hecho por mí para la obediencia de la gente con la palabra y con las obras, con potencia de milagros y de prodigios en virtud del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta la Esclavonia haya henchido del Evangelio de Cristo. Y de esta manera prediqué este evangelio, no donde antes el Cristo fuese nombrado por no edificar sobre ajeno fundamento. Antes, como está escrito, a los que no fue anunciado de él verán, y a los que no oyeron entenderán. Por lo cual, aún he sido impedido muchas veces de venir a vosotros, mas ahora teniendo más lugar en estas partes y deseando venir a vosotros muchos años ha. Cuando me partiere para España, vendré a vosotros, porque espero que pasándoos veré y que seré llevado de vosotros allá, si pero antes hubiere gozado de vosotros. Mas ahora me parto para Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bueno, son deudores a ellos. Porque si las gentes han sido hechas participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Así que cuando hubiere concluido esto y les hubiere consignado este fruto, pasaré por vosotros a España, porque sé que cuando viniere a vosotros, que vendré con abundancia de bendición del Cristo. Ruégoos, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesús el Cristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios, que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi culto a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo venga a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Epístola con saludar en particular a los hermanos conocidos y en general a todos, y exhortando a que permanezcan en la cristiana unión y encomendándolos al Señor. Encomiéndoos, empero, a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la iglesia que está en Cencreas. Cencreas. Que la recibáis en el Señor como es digno a los santos y le ayudéis en cualquier cosa que hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis ayudadores en el Cristo Jesús. Que pusieron sus cuellos al degolladero por mi vida, a los cuales no hago gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de las gentes. Asimismo a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho con nosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en la captividad.
los cuales son insignes en el apostolado, los cuales fueron antes de mí en el Cristo. Saludad a Ampliato, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro ayudador en el Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, saludad a Apeles, probado en Cristo. Saludad a los que son de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son de la casa de Narciso, los que son en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a Rufo. Saludad a Pérsida, amada, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Ansíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Mercurio y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpa y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros en santo beso. Saludan todas las iglesias de Cristo. Y ruegos, hermanos, que miréis por los que hacen disensiones y escándalos fuera de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesús el Cristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Porque vuestra obediencia divulgada es por todos lugares. Así que gózome. Así que gózome de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y el Dios de la paz quebrante presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor nuestro Jesús el Cristo, sea con vosotros. Amén. Saludaos, Gallo, mi huésped, y de toda la iglesia. Saludaos Timoteo, mi ayudador, y Lucio, y Jasón, y yo leí eso. Me dice saludados a Gallo, mi huésped, y de toda la iglesia. No. Saludaos Timoteo, mi ayudador, y Lucio, y Jasón, y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Saludaos Gallo, mi huésped, y toda la iglesia. Saludaos Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia del Señor nuestro Jesús el Cristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesús el Cristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas
por el mandamiento del Dios eterno declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. A él solo, Dios sabio, sea gloria por Jesús el Cristo, por siglos de siglos. Amén. Escrita de Corinto a los romanos con Febe, ministra de la iglesia de Creas. Epístola del apóstol a los Corintios. El apóstol San Pablo a los Corintios. Dividida la iglesia de Corinto, parte por la ambición de algunos de sus ministros, parte por la vanidad e ignorancia de los particulares que no entienden todas veces lo que a Cristo deben en el caso de su magisterio y estando asimismo no del todo conformes en algunos puntos de la religión tocantes a la pía policía de la iglesia, ni del todo bien reformados cuanto a la santidad de las costumbres, el apóstol interpone su autoridad, corrigiéndolos con autoridad, severidad, sabiduría y caridad apostólica. Primeramente reprende las pasiones y bandos de los que se intitulaban de sus ministros con injuria de Cristo que solo murió por ellos y al cual por tanto se debe el reconocimiento de cabeza, maestro y señor de todos. Propone la cualidad del ministerio cristiano que no es en elocuencia de palabras para hacer magisterio y discipulaje por sí, sino una forma de decir acomodada a la condición de la cruz, por la predicación de la cual Dios quiere salvar los creyentes y confundir la sabiduría del mundo. Pablo, llamado apóstol de Jesús al Cristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en el Cristo Jesús, llamados santos, a todos los que invocan el nombre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Cristo. Hago gracias a Dios siempre por vosotros, por la iglesia de Dios que os he dado en el Cristo Jesús, que en todas las cosas soy enriquecido en él, en toda lengua y en toda ciencia, con lo cual el testimonio del Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte de ningún don, esperando la manifestación del Señor nuestro Jesús el Cristo, el cual también os confirmará que permanezcáis sin pecado hasta el fin, hasta el día de la venida del Señor nuestro según el Cristo. Fiel es Dios por el cual soy llamado a la comunicación de su Hijo Jesús, el Cristo Señor nuestro. Todavía, hermanos, ruegos por el nombre del Señor nuestro Jesús el Cristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis enteros en un mismo entendimiento y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, de los que son de Cloes, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, mas yo de Apolo, mas yo de Cefas, mas yo del Cristo. ¿Es diviso el Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Hago gracias a mi Dios que a ninguno de vosotros he bautizado más de a Cristo, más de a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que yo lo bauticé en mi nombre. Y también bauticé la casa de Estefanía, mas no sé si haya bautizado a algún otro, porque no me envió el Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras,
porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz a la verdad, locura es a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, potencia de Dios es. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los entendidos reprobaré. ¿Qué es el sabio? ¿Qué es ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del inquiridor de este siglo? No a Dios enloquecido la sabiduría de este mundo, porque por haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura y de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos al Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a las gentes locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, el Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermano, vuestra vocación, que no hay muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo que es la locura del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que es flaqueza del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se pacte en su presencia. De él, empero, sois vosotros renacidos en el Cristo Jesús, el cual es hecho para nosotros de Dios sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor se gloríe. Prosigue en la descripción de la condición del ministerio evangélico en cuanto a ser cosa baja y de ninguna estima ni a aparato carnal, empero sabiduría admirable de Dios ignorada al mundo y a sus grandes y revelada a los pequeños, la cual aunque el hombre animal tenga por locura, no es de maravillar, porque es muy sobre su facultad, por la cual empero el que la tiene juicio sobre todo el mundo y el mundo no puede juzgarle de él. Así que, hermanos, cuando yo vine a vosotros, no vine con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me juzgué saber algo entre vosotros, sino Jesús, el Cristo, y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue en palabras persuasorias de humana sabiduría, mas en demostración de espíritu y de potencia, porque vuestra fe no sea en sabiduría de hombres, mas en potencia de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría ocultada, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la conocieran nunca crucificaran al Señor de gloria. Antes, como está escrito, lo que ojos nunca vieron, ni orejas oyeron, ni en corazón de hombre subió, lo que Dios preparó a los que lo aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros habemos recibido no espíritu del mundo, mas el Espíritu que es venido de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual examina ciertamente todas las cosas, mas el de nadie es entendido. Porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién lo instruyó? Mas nosotros tenemos el entendimiento de Cristo.
Volviendo a la reprensión comenzada, declara en qué grado ha de ser tenido el ministro del Evangelio en la iglesia, de que no se dejen poseer de sus ministros ambiciosos, ni ellos hagan reino de los auditores, los cuales son templo de Dios. Persuádeles que se abajen de aquella su altiva sabiduría a la bajeza dicha del Evangelio. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, mas hableos como a carnales, es a saber, como a niños en el Cristo. Dios a beber leche no vianda, porque aún no podíades más, ni aún podéis. Porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y cada uno conforme a lo que el Señor dio. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su salario conforme a su labor. Porque nosotros coadjutores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio. Pero cada uno vea cómo prosigue el edificio. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesús el Cristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si la obra de alguno que prosiguió el edificio permaneciere, recibirá el salario. Mas si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. El empero será salvo, mas así como pasado por fuego. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase loco para ser de veras sabio. Porque la sabiduría de este mundo locura es acerca de Dios. Porque escrito está, el que prende a los sabios en la astucia, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, que todo es vuestro. Y vosotros del Cristo y el Cristo de Dios.
corrigiendo al ministro ambicioso que se pone o se consiente poner en el lugar de Cristo, señálale su grado en la iglesia a la raya del cual se tenga sin dejarse subir, o de su ambicioso afecto o del vulgo sedicioso a mayores alturas. Señálale en su propio ejemplo la condición de su profesión. Promete de venir a visitarlos si Dios quisiera. Ténganos los hombres por ministros del Cristo y dispensadores de los ministerios de Dios. Resta, empero, que se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo ser juzgado de vosotros o de cualquier humano favor, antes ni aún yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga el Señor es. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno habrá de Dios la labranza. Esto, empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro. Porque ¿quién te juzga? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si también tú lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Ya estáis hartos, ya estáis ricos, si nos reináis ya. Y ojalá reinéis para que nos reinemos también juntamente con vosotros, porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado por los postreros de los apóstoles como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros locos por amor del Cristo y vosotros prudentes en el Cristo, nosotros flacos y vosotros fuertes, vosotros nobles y nosotros viles. Hasta ahora hambreamos y tenemos sed y estamos desnudos y somos heridos de pescozones y andamos vagabundos y trabajamos obrando de nuestras manos. Somos maldichos y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos. Somos blasfemados y rogamos, somos habidos como por la basura de este mundo, inmundicia de todos hasta ahora. No escribo esto para avergonzaros, mas amonestos como a mis hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en el Cristo, no tendréis muchos padres, que en el Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, ruegoos que me imitéis, por lo cual os envié a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, cuáles sean en el Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mas como si nunca hubiere yo de venir a vosotros, ansí andan hinchados algunos. Empero vendré presto a vosotros, si el Señor quisiere, y entenderé no las palabras de estos que ansí andan hinchados, sino la virtud. Porque no está el reino de Dios en palabras, sino en virtud. ¿Qué queréis? Vendré a vosotros con vara o con caridad y con espíritu de mansedumbre. Rebáteles la soberbia de la ciencia, de que se preciaban y por respeto de los cuales dones se repartían los bandos dichos, con mostrarles el descuido y negligencia con que toleraban en su congregación un público incestuoso, habiendo primero de procurar la pía vida, descomulga al tal y persuádeles a que lo excomulguen ellos y a todos
los demás que profesándose cristianos no vivieren en limpieza y santidad cristiana. De cierto se oye entre vosotros fornicación, y de tal fornicación que ni aun se nombra entre las gentes, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados y no tuvisteis ante el luto para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Yo ciertamente como ausente en el cuerpo, más presente con el espíritu, ya como presente he juzgado que el que esto hacía cometido, en el nombre del Señor nuestro Jesús del Cristo, ayuntados vosotros mismos, vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesús del Cristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque nuestra Pascua es sacrificada por nosotros, el Cristo. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en panes por leudar de sinceridad y de verdad. Escrito os he de por carta que no os envolváis con los fornicarios, no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o idólatras. Otramente sería os menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros los que estáis dentro, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de vosotros mismos. Para el mismo fin les saliere los pleitos que entre ellos hay de cosas terrenas, y que por la resolución de ellos no hay entre ellos sabiduría cristiana que los componga con la caridad, ya que no hay quien, conforme a la cristiana profesión, quiera antes llevar la injuria. Antes demandan sus derechos delante de los infieles magistrados. Reforma esto con autoridad apostólica. Al mismo propósito les parece saherir fornicación, lo cual también reforma. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo pleito con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, indignos sois que vayáis a juicio por cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que habemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Por tanto, si pierdes de tener juicios de cosas de este siglo, los más bajos que están en la iglesia, a los tales poned en las sillas, para avergonzaros, lo digo. Así que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los infieles. Luego ya sin falta hay culpa en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís antes la injuria, porque no sufrís antes la injuria, ¿por qué no sufrís antes la calumnia? Sino que vosotros hacéis la injuria y calumniáis, y esto a los hermanos.
¿O no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No veréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con machos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores no heredarán el reino de Dios? Y esto érades algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús, el Cristo, y con el Espíritu del Dios nuestro. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas. Empero y a él y a ellas deshará Dios, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Empero Dios levantó al Señor y también a nosotros nos levantará con su potencia. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son miembros del Cristo? Y hacerlos miembros de la ramera. Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con la ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid la fornicación. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por gran precio. Glorificad pues y traed a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Responde a algunos puntos de que parece que la Iglesia le había demandado su parecer, primeramente acerca del matrimonio, de los divorcios voluntarios y temporales, del celibato o del matrimonio, cuál estado será al pío más útil, de los divorcios perpetuos en cuanto sean o no sean lícitos. Vuelve a comparar el matrimonio y el celibato entre sí para consejo a los píos padres de lo que harían de sus hijas de los segundos matrimonios. Cuanto a las cosas de que escribisteis, bueno sería al hombre no tocar a la mujer, mas por evitar las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. El marido pague a la mujer la deuda y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene la potestad de su propio cuerpo, sino el marido, y por el semejante tampoco el marido tiene la potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No os defraudéis el uno al otro, si no fuere algo por tiempo de consentimiento de ambos, por ocuparos en ayuno y en oración y volver a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto os digo por permisión, no por mandamiento, porque querría que todos los hombres fuesen como yo. Empero cada uno tiene propio don de Dios, uno a la verdad así y otro así. Digo pues a los
a los por casar y a los viudos, qué bueno les es si se quedaren como yo. Y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Mas a los que están juntos en matrimonio denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y si se apartare, quédese por casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no envíe a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si alguno hermano tiene mujer infiel y ella consiente para habitar con él, no la envíen. Y la mujer que tiene marido infiel y él consiente para habitar con ella, no lo deje. Porque el marido infiel es santificado a la mujer fiel, y la mujer fiel al marido fiel. De otra manera, ciertamente vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. Mas si el infiel se aparta, apártese, que el hermano o la hermana no es sujeto a servidumbre en semejante caso, antes a paz nos llamó Dios. Porque de dónde sabes, oh mujer, si por ventura harás salvo a tu marido, o de dónde sabes, oh marido, si por ventura harás salva a tu mujer, sino que cada uno como el Señor le repartió y como el Señor llamó a cada uno, así ande y así enseño en todas las iglesias. He llamado a algunos circuncidados, no extienda el capullo. He llamado a alguno en capullo, no se circuncide. La circuncisión nada es y el capullo nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno en la ocasión en que fue llamado, en ello se quede. Eres llamado siendo siervo, no se te dé nada más también. Si puedes hacerte libre, procura lo más. Porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, honro es del Señor, asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es del Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Cada uno, hermanos, en lo que es llamado, en esto se quede acerca de Dios. Empero de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como hombre que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, por lo cual bueno es al hombre estarse así. Estás atado a mujer, no procures soltarte. Estás suelto de mujer, no procures mujer. Mas también si tomares mujer, no pecaste. Y si la doncella se casare, no pecó. Pero aflicción de carne tendrán los tales, mas yo os dejo. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no la tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan como los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Mas querría que estuviesedes sin congoja. El por casar tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor. Empero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su mujer, y está diviso. Y la mujer por casar y doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, mas para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su marido. Esto empero digo por a vuestro provecho, no para echaros lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin
impedimento os lleguéis al Señor. Mas si a alguno parece cosa fea en su hija, que pase ya de edad y que así conviene que se haga lo que quisiere, no peque, cásese. Empero el que está firme en su corazón y que tiene necesidad, más que tiene libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto de guardar su hija, bien hace. Así que el que casa a su hija, bien hace, y el que no la casa, mejor hace. La mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, libre es. Cásese con quien quisiera, con tal que sea en el Señor. Empero, más bienaventurada será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Segundamente, si es lícito al cristiano comer de lo sacrificado a los ídolos, y con que no sea con escándalo el hermano, por cuya caridad hemos de renunciar a todas nuestras tales libertades, pues Cristo lo tiene en tanto que murió por él. Empero de lo que es a los ídolos es sacrificado, sabemos que todos tenemos ciencia de Dios, la ciencia hincha, mas la caridad edifica. Si alguno se piensa que sabe algo, aún no sabe algo como le conviene saber. Mas el que ama a Dios, el tal es conocido de Dios. Así que de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, y que ninguno Dios hay más de uno. Porque aunque hay algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor, Jesús el Cristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con ciencia de ídolos hasta aquí, del ídolo hasta aquí, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Pero la vianda no nos hace más aceptos a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Porque si te ve alguno a ti que tienes esta ciencia, y que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y con tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos, hiriendo su flaqueza, su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, ni haré cosa con que caiga mi hermano. Está del ministro cuanto a su victo y alimento, de la cual su gloria no haber usado por dar más autoridad a la palabra, y por el huir de los inconvenientes en que los mercenarios ministros debían de haber caído para con los corintios. En que los mercenarios ministros debían de haber caído para con los corintios, renunciando a sus libertades para con todos, para ganar a todos. No soy apóstol, no soy libre, no vive a Jesús el Cristo, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí, a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado vosotros sois en el Señor. Mi respuesta para con los que me pregunten es esta: ¿o no tenemos potestad de comer y de beber? ¿O no tenemos potestad de traer con nosotros, de traer con nos una mujer hermana también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas?
¿O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Digo esto solamente según los hombres. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no atarás la boca al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dice lo de cierto por nosotros? Porque por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto trilla. Si nosotros os sembramos lo espiritual, gran cosa es si segaremos vuestro bien carnal. Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿por qué no antes nosotros? Mas no usamos de esta nuestra potestad, antes lo sufrimos todo por no dar alguna interrupción al curso del Evangelio del Cristo. ¿No sabéis que los que obran en el santuario comen del santuario? Y los que sirven al altar, con el altar participan. Así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana mi gloriación. Porque si anunciare el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, porque hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio habré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. ¿Qué premio pues tendré? Que predicando el Evangelio ponga el Evangelio del Cristo de balde, por no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Yo soy hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos, a, a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, no estando yo sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley del Cristo, por ganar a los que están sin ley, estaban sin ley. Soy hecho a los flacos como flaco, por ganar a los flacos. A todos soy hecho todo, por hacer salvos a todos. Y esto hago por causa del Evangelio, por ser hecho juntamente participante de él. ¿O no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred pues de tal manera que lo toméis. Ítem, todo aquel que lucha de todo se abstiene, y aquellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, no como quien hiere el aire. Antes hiero mi cuerpo y póngolo en servidumbre, porque predicando a los otros no me haga yo reprobado. Hermana, ¿les puedes orar? Por favor. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por esta nueva semana, Señor, que nos has permitido continuar, Señor, leyendo tu gloriosa palabra. Estamos agradecidos, Señor Jesús,
por la sabiduría que nos has dado para entender todas tus cosas y para recibirlas y aceptarlas, Señor. Te damos gracias y te rogamos, Señor, que nos ayudes a continuar, Señor, creciendo en tu palabra, Señor. Te rogamos que nos guardes, Señor, nos ayudes y nos guíes, Señor, en todas las cosas que tengamos que hacer. En el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios. El Señor Jesús los bendiga, orando los unos por los otros. Amén.